El Sexto Ejército, la unidad más poderosa de Hitler que fue aniquilada. Nadie imaginaba que la fuerza más temida de Adolf Hitler terminaría atrapada entre ruinas heladas, hambre y muerte. El Sexto Ejército alemán avanzó como una máquina imparable durante la Segunda Guerra Mundial, destruyendo todo a su paso y sembrando terror en Europa. Pero en Stalingrado ocurrió algo tan brutal que incluso los oficiales más fieles comenzaron a perder la esperanza. Lo que descubrirás hoy revela cómo el poder absoluto del Tercer Reich comenzó a derrumbarse. Para la guerra, el avance del Sexto Ejército parecía imposible de detener. Sus soldados cruzaban ciudades destruidas, eliminaban resistencia enemiga y dejaban una marca de miedo en cada territorio conquistado por Alemania. Miles de hombres obedecían órdenes sin imaginar que caminaban hacia una de las tragedias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Hitler prometía una victoria definitiva, en el horizonte comenzaba a formarse una tormenta capaz de destruir el orgullo del Tercer Reich. Las calles de Stalingrado se transformaron en un infierno cubierto de humo, disparos y cadáveres congelados. Cada edificio ocultaba francotiradores soviéticos preparados para atacar sin aviso, mientras el invierno destruía lentamente la resistencia física y mental de los soldados alemanes. Lo más aterrador era que muchos oficiales ya sabían que escapar resultaba casi imposible, pero aún así las órdenes de Hitler exigían continuar luchando hasta el último hombre disponible. Sin salida, bienvenido a Batallas 39-45. Antes de comenzar esta impactante historia, quiero hacerte una pregunta que todavía divide a expertos militares e historiadores. ¿Crees que el Sexto Ejército alemán realmente pudo escapar de Stalingrado si Hitler hubiera autorizado la retirada antes del cerco soviético? Lo que descubrirás en este video revela secretos, errores estratégicos y decisiones que cambiaron para siempre el destino de la Segunda Guerra Mundial y del Tercer Reich. Fue terrible. Antes de continuar con esta historia que estremeció al mundo entero, suscríbete ahora mismo a Batallas 39-45 para no perderte los próximos relatos sobre la Segunda Guerra Mundial. Deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué opinas sobre las decisiones tomadas por Hitler en Stalingrado. Tu participación ayuda muchísimo al canal y permite que más personas descubran historias reales, intensas y sorprendentes como esta. Quédate hasta el final. En 1942, el Sexto Ejército recibió una misión considerada decisiva para los planes de Hitler: conquistar Stalingrado y cortar una importante ruta de suministro soviética. La ciudad llevaba el nombre de Joseph Stalin, y tomarla representaba una victoria política y militar gigantesca para Alemania. Miles de soldados avanzaron convencidos de que sería otra campaña rápida, sin imaginar que entrarían en una batalla brutal que cambiaría el rumbo de la guerra. Total. Mientras las fuerzas alemanas combatían dentro de Stalingrado, el Ejército Rojo preparaba en secreto una enorme contraofensiva alrededor de la ciudad. Los mandos soviéticos esperaron el momento exacto para atacar los flancos más débiles, protegidos por tropas aliadas de Alemania. Cuando comenzó el asalto, miles de soldados enemigos avanzaron bajo la nieve y rodearon completamente al Sexto Ejército. En pocas horas, la fuerza más poderosa de Hitler quedó atrapada sin escapar. Esa noche, el cerco soviético destruyó las rutas de suministro alemanas y provocó un caos absoluto dentro de Stalingrado. La comida empezó a desaparecer rápidamente, la munición se volvió limitada y los heridos se acumulaban sin recibir atención adecuada. Muchos soldados sobrevivían con raciones mínimas mientras soportaban temperaturas extremas que congelaban armas, vehículos y cuerpos humanos. Aún así, Hitler prohibió cualquier retirada y ordenó resistir hasta el final, sin importar el costo. El general Friedrich Paulus comprendía que la situación se volvía cada día más desesperada dentro del cerco soviético. Sus oficiales solicitaban permiso para romper el bloqueo antes de que fuera demasiado tarde, pero desde Berlín llegaban órdenes diferentes. Hitler insistía en que el Sexto Ejército debía mantenerse firme y esperar refuerzos que nunca llegarían a tiempo. Mientras tanto, cientos de soldados morían diariamente por hambre, enfermedades y congelamiento extremo. Sin salida,
Con el paso de las semanas, Stalingrado se convirtió en una prisión llena de destrucción, humo y desesperación. Los soldados alemanes dormían entre ruinas cubiertas de nieve, soportando temperaturas insoportables y ataques constantes del Ejército Rojo. Algunos hombres perdían la cordura debido al hambre y al miedo de morir en cualquier momento. Incluso oficiales experimentados comenzaron a admitir que la batalla estaba perdida, aunque nadie se atrevía a desafiar las órdenes de Hitler. Los aviones alemanes intentaban lanzar alimentos, combustible y munición sobre Stalingrado, pero gran parte de los suministros caía en manos soviéticas o desaparecía bajo la nieve. Las tormentas de invierno dificultaban cada vuelo y aumentaban el número de aeronaves destruidas por el enemigo. Dentro del cerco, los soldados debilitados observaban el cielo esperando ayuda que casi nunca llegaba. Muchos comprendieron que habían sido abandonados lentamente a una muerte inevitable y brutal. A medida que el hambre aumentaba, algunos soldados comenzaron a comer restos de animales congelados encontrados entre las ruinas de Stalingrado. La falta de medicinas provocaba infecciones mortales y numerosos heridos morían sin recibir atención adecuada. El frío extremo congelaba dedos, piernas y rostros completos durante las noches interminables del invierno soviético. El poderoso Sexto Ejército empezaba a derrumbarse física y mentalmente desde dentro. Horror total, sin esperanza. Mientras el sufrimiento aumentaba dentro de Stalingrado, los mandos soviéticos intensificaban los ataques para destruir cualquier posibilidad de resistencia alemana. Explosiones, disparos y bombardeos sacudían las ruinas día y noche, dejando a los soldados atrapados en un estado constante de terror. Muchos hombres ya no luchaban por la victoria, sino únicamente por sobrevivir unas horas más. La esperanza desaparecía lentamente entre la nieve, el hambre y la muerte que rodeaban toda la ciudad. Friedrich Paulus recibió mensajes directos de Hitler ordenándole resistir sin rendirse bajo ninguna circunstancia. El líder alemán creía que abandonar Stalingrado sería una humillación devastadora para el Tercer Reich y esperaba que el Sexto Ejército luchara hasta el último hombre disponible. Sin embargo, dentro del cerco, la realidad era completamente diferente. Los soldados apenas podían mantenerse de pie y las municiones comenzaban a agotarse rápidamente en todos los sectores. Total caos. Las comunicaciones entre las unidades alemanas comenzaron a fallar debido a los constantes ataques soviéticos y a las terribles condiciones climáticas. Muchos grupos quedaron aislados entre edificios destruidos, sin alimentos, medicinas ni información sobre otras zonas de Stalingrado. Algunos soldados escribían cartas de despedida para sus familias mientras escuchaban explosiones cada vez más cercanas. El miedo y la desesperación dominaban el ambiente. Oscuridad total. Fin cruel. En varias posiciones del frente, los soldados alemanes debían combatir cuerpo a cuerpo dentro de fábricas destruidas, túneles y edificios semiderrumbados por las explosiones. Las batallas eran tan violentas que muchos hombres sobrevivían apenas unas horas antes de morir bajo disparos o granadas enemigas. El Ejército Rojo atacaba sin descanso, aprovechando el agotamiento físico y mental de las tropas atrapadas. Cada día que pasaba, acercaba más el colapso definitivo del Sexto Ejército. ¡Horror! Los hospitales improvisados dentro de Stalingrado estaban repletos de soldados heridos, congelados y enfermos por la falta de alimentos. Médicos intentaban salvar vidas utilizando recursos mínimos mientras escuchaban bombardeos estremeciendo las paredes destruidas. Muchos pacientes morían esperando atención o desaparecían bajo ataques soviéticos. El sufrimiento alcanzó niveles tan extremos que algunos hombres preferían volver al combate antes que continuar agonizando entre las ruinas. En enero de 1943, el Sexto Ejército ya no parecía la fuerza poderosa que había conquistado gran parte de Europa. Los soldados sobrevivían entre ruinas congeladas, sin alimentos suficientes y rodeados completamente por tropas soviéticas. Muchos hombres apenas podían caminar debido al hambre, las heridas y el agotamiento extremo provocado por meses de combate continuo. Cada explosión dentro de Stalingrado acercaba el final definitivo de aquella tragedia militar
Las últimas posiciones alemanas dentro de Stalingrado fueron atacadas constantemente por fuerzas soviéticas que avanzaban desde distintos sectores de la ciudad destruida. El ruido de disparos, explosiones y vehículos militares llenaba el ambiente mientras el Sexto Ejército perdía hombres a cada momento. Oficiales desesperados intentaban reorganizar grupos de combate para resistir algunas horas. Sin embargo, la derrota era evidente incluso para los soldados más fieles al régimen nazi. Friedrich Paulus comprendía que continuar luchando dentro de Stalingrado solo provocaría más muertes entre soldados agotados y heridos. Las comunicaciones con Berlín eran cada vez más difíciles y las promesas de ayuda nunca se cumplían realmente. Mientras el invierno destruía la resistencia física de las tropas alemanas, el Ejército Rojo seguía avanzando lentamente sobre las últimas zonas controladas por el Sexto Ejército. El miedo, el hambre y la desesperación dominaban cada rincón. Muchos soldados alemanes comenzaron a destruir documentos y armas antes de la caída definitiva de Stalingrado. Algunos oficiales intentaban evitar que información importante quedara en manos soviéticas mientras las defensas desaparecían bajo nuevos ataques enemigos. Dentro de los edificios destruidos podían escucharse gritos, disparos y explosiones constantes durante todo el día. El Sexto Ejército estaba completamente agotado, aislado y sin posibilidades reales de escapar, sin salida. Inserirte el 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus tomó la decisión de rendirse ante las fuerzas soviéticas dentro de Stalingrado. La noticia impactó profundamente a Alemania y destruyó la imagen de invencibilidad creada por la propaganda nazi durante años. Miles de soldados alemanes fueron capturados en condiciones extremas, debilitados por el hambre, las enfermedades y el frío insoportable. La caída del Sexto Ejército cambió el rumbo de la guerra para siempre. Después de la rendición, numerosos soldados alemanes iniciaron largas marchas bajo temperaturas extremas hacia campos soviéticos alejados de Stalingrado. Muchos hombres no resistieron el hambre, las enfermedades ni el agotamiento físico acumulado durante meses de combate brutal. Muy pocos sobrevivientes regresarían tiempo después a Alemania. La derrota del Sexto Ejército se convirtió en símbolo del fracaso militar más devastador sufrido por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. La derrota en Stalingrado provocó un enorme impacto psicológico dentro de Alemania y también entre los países que seguían el desarrollo de la guerra. Por primera vez, millones de personas comprendieron que el ejército de Hitler podía ser derrotado en una batalla decisiva. La propaganda nazi intentó ocultar la magnitud del desastre, pero las pérdidas humanas y militares eran imposibles de esconder. Desde entonces, el avance alemán comenzó a debilitarse rápidamente en Europa. Historiadores militares consideran que la batalla de Stalingrado fue uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de toda la Segunda Guerra Mundial. Las pérdidas humanas alcanzaron cifras aterradoras y modificaron completamente el rumbo del conflicto en Europa. El Sexto Ejército, antes símbolo del poder militar alemán, terminó destruido entre ruinas congeladas y desesperación absoluta. Su caída permanece hasta hoy como advertencia sobre los horrores y errores de la guerra. Muchos sobrevivientes de Stalingrado relataron años después escenas imposibles de olvidar. Algunos recordaban soldados congelados permaneciendo inmóviles entre las ruinas destruidas, mientras otros describían noches enteras escuchando explosiones y gritos desesperados. El miedo constante, el hambre y el agotamiento dejaron profundas heridas físicas y psicológicas en quienes lograron sobrevivir. Para numerosos veteranos, la batalla continuó siendo una pesadilla incluso décadas después del final. La destrucción del Sexto Ejército debilitó seriamente la confianza de numerosos oficiales alemanes en las decisiones militares de Hitler. Algunos comandantes comenzaron a cuestionar las órdenes que exigían resistir hasta el final sin considerar la realidad del combate. La tragedia de Stalingrado demostró que incluso el ejército más poderoso podía ser destruido por errores estratégicos, arrogancia y malas decisiones políticas. Desde entonces, las dudas crecieron dentro del alto mando alemán.
Con el paso de los años, Stalingrado se transformó en símbolo mundial de resistencia, sacrificio y destrucción absoluta durante la Segunda Guerra Mundial. Fotografías, documentos y testimonios revelaron detalles estremecedores sobre el sufrimiento vivido por soldados y civiles atrapados en medio del combate. La ciudad quedó prácticamente destruida después de meses de ataques constantes y enfrentamientos sangrientos. Aún así, la victoria soviética cambió el rumbo de la guerra para siempre. Décadas después del final de la guerra, expertos continúan analizando cada decisión tomada durante la batalla de Stalingrado para comprender cómo ocurrió una derrota tan devastadora. Muchos historiadores consideran que la negativa de Hitler a permitir la retirada condenó al Sexto Ejército desde el inicio del cerco soviético. Otros creen que el invierno extremo y los errores logísticos hicieron imposible cualquier escape. Lo cierto es que miles de hombres en una tragedia brutal. La batalla de Stalingrado dejó imágenes que todavía impactan al mundo entero. Ruinas cubiertas de nieve, vehículos destruidos, soldados agotados y edificios convertidos en campos de combate mostraban el verdadero horror de la guerra moderna. Cada calle conquistada costó incontables vidas humanas y destruyó familias completas en ambos lados del conflicto. El Sexto Ejército pasó de ser símbolo de poder militar absoluto a representar una de las derrotas más humillantes sufridas por Alemania. Incluso después de la derrota en Stalingrado, la guerra continuó causando destrucción y millones de muertes en distintos territorios de Europa. Sin embargo, numerosos historiadores coinciden en que aquel desastre marcó un punto de inflexión definitivo contra el Tercer Reich. Desde entonces, las fuerzas soviéticas comenzaron a recuperar terreno mientras Alemania perdía hombres, recursos y capacidad militar rápidamente. El poderoso Sexto Ejército desapareció para siempre. Hoy, la historia del Sexto Ejército continúa despertando debates, investigaciones y documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Su caída representa cómo una fuerza considerada invencible terminó destruida por decisiones equivocadas, resistencia enemiga y condiciones extremas de combate. Stalingrado permanece como símbolo del enorme costo humano provocado por la guerra y del sufrimiento vivido por millones de personas durante aquel conflicto devastador. Muchos soldados soviéticos también enfrentaron hambre, frío extremo y enormes pérdidas humanas durante la batalla de Stalingrado. La resistencia del Ejército Rojo fue construida con sacrificios brutales y combates constantes dentro de una ciudad destruida por las explosiones. Cada avance costaba innumerables vidas y transformaba calles enteras en escenarios de muerte absoluta. Aún así, las fuerzas soviéticas lograron resistir hasta rodear completamente al Sexto Ejército alemán. Algunos historiadores afirman que Stalingrado cambió para siempre la manera en que el mundo observaba el poder militar alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La derrota demostró que la estrategia de expansión nazi podía fracasar frente a enemigos preparados para resistir hasta el límite. El Sexto Ejército, admirado por su disciplina y capacidad ofensiva, terminó consumido por el hambre, el frío y el aislamiento. Su caída quedó registrada como una de las mayores catástrofes militares durante años. Antiguos combatientes relataron recuerdos estremecedores sobre lo vivido en Stalingrado. Algunos describieron noches enteras escuchando disparos, explosiones y gritos entre edificios destruidos cubiertos de nieve. Otros confesaron que el miedo constante y la falta de alimentos destruyeron lentamente la moral de miles de soldados atrapados en la ciudad. La batalla dejó heridas físicas y psicológicas profundas en quienes lograron sobrevivir al infierno del frente oriental soviético. La historia del Sexto Ejército continúa siendo estudiada por expertos militares debido a los enormes errores estratégicos cometidos durante la campaña de Stalingrado. La falta de retirada a tiempo, el exceso de confianza y las órdenes rígidas de Hitler terminaron atrapando a miles de soldados en una situación imposible de revertir. Lo que comenzó como una ofensiva destinada a demostrar poder absoluto, terminó convertido en una tragedia militar gigantesca recordada en todo el mundo.
Las ruinas de Stalingrado quedaron marcadas para siempre por meses de destrucción, fuego y muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Edificios enteros desaparecieron bajo bombardeos constantes mientras miles de civiles intentaban sobrevivir en condiciones extremas. El enfrentamiento entre el Ejército Rojo y el Sexto Ejército transformó la ciudad en uno de los escenarios más violentos de la historia moderna. Hasta hoy, aquel combate continúa siendo símbolo del horror. Con el final de la batalla, el mito de la invencibilidad alemana comenzó a desaparecer rápidamente en distintos países del mundo. La derrota del Sexto Ejército mostró que incluso las fuerzas más poderosas podían ser destruidas por resistencia, estrategia y errores de liderazgo. Millones de personas siguieron las noticias sobre Stalingrado con sorpresa y temor mientras la guerra continuaba expandiendo muerte y destrucción por Europa. Numerosos documentos históricos revelan que muchos soldados alemanes dentro de Stalingrado perdieron completamente la esperanza durante las últimas semanas del cerco soviético. Sin alimentos suficientes, rodeados por el enemigo y soportando temperaturas extremas, la supervivencia parecía imposible. Algunos hombres continuaban luchando únicamente por instinto mientras observaban cómo sus compañeros morían diariamente entre las ruinas congeladas. El Sexto Ejército se desintegraba lentamente. La batalla de Stalingrado también se convirtió en símbolo del enorme costo humano provocado por las ambiciones políticas y militares del Tercer Reich. Millones de personas sufrieron consecuencias devastadoras durante la guerra, incluyendo soldados, civiles y familias enteras atrapadas en medio del conflicto. El Sexto Ejército, antes considerado una fuerza temible y disciplinada, terminó derrotado bajo condiciones extremas que destruyeron hombres, ciudades y esperanzas. Con el paso de los años, Stalingrado fue reconstruida y se transformó en un poderoso símbolo de resistencia para la antigua Unión Soviética. Monumentos, memoriales y museos comenzaron a recordar el sacrificio de quienes lucharon y murieron durante aquella batalla devastadora. Sin embargo, las cicatrices dejadas por el conflicto permanecieron presentes en sobrevivientes y generaciones posteriores. La caída del Sexto Ejército continúa siendo una de las derrotas más impactantes de la historia. Expertos militares consideran que la batalla de Stalingrado ofreció lecciones decisivas sobre estrategia, logística y liderazgo durante conflictos armados de gran escala. La incapacidad para mantener suministros, la subestimación del enemigo y las decisiones tomadas desde Berlín aceleraron el colapso alemán. El Sexto Ejército terminó atrapado en una situación imposible mientras las fuerzas soviéticas aprovechaban cada debilidad del adversario. Si esta impactante historia sobre el Sexto Ejército alemán y la batalla de Stalingrado te impresionó, suscríbete ahora mismo a Batallas 3945 para seguir descubriendo relatos reales de la Segunda Guerra Mundial. Deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué opinas sobre las decisiones tomadas por Hitler durante aquella tragedia histórica. Tu apoyo ayuda muchísimo al canal y permite continuar creando contenido histórico intenso y emocionante. Gracias.